Estoy en un barco que se aproxima a Plymouth Rock. Si Plymouth Rock le suena familiar, podría ser por una clase de historia de los Estados Unidos. Aquí llegaron los peregrinos en el Mayflower. Estos ingleses vinieron y colonizaron Nueva Inglaterra en 1620. Y mientras se acercaban a este nuevo mundo en un barco, había muchas cosas que no sabían. No estaban preparados para muchas cosas. Venían a tener la libertad para adorar a Dios. Pero la vida en este nuevo mundo iba a ser muy distinta a la que estaban acostumbrados. Vamos a estudiar juntos el libro de Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento. Pedro les escribe a los cristianos que están aprendiendo a vivir su fe en un mundo completamente nuevo. Debido a la persecución, habían sido dispersados por toda Roma. Son extranjeros, forasteros, extraños, y Pedro quiere que estén preparados. Quizás quiere que estén listos para enfrentar las dificultades y la oposición que van a tener en el camino. No quiere que se sorprendan con el sufrimiento y la persecución. De hecho, esto es lo que veremos. Pedro quiere que vean esa oposición increíble como una oportunidad increíble para vivir su fe y mostrar la diferencia que Jesús marca. En esta vida, Jesús nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? Nos ofrece esperanza, paz, perdón de pecados y una vida abundante. Pero ¿saben qué? También nos promete sufrimiento y dolor. En sus últimos días, Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán mientras que el mundo se alegrará. Van a estar tristes mientras pareciera que todos los demás están de fiesta. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí? Les está hablando del sufrimiento, un sufrimiento inevitable que van a encontrar en su camino porque han elegido seguirlo a Él. Jesús lo expuso de esta manera: en el mundo tendrán aflicción, pero Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: confíen, yo he vencido al mundo. Pedro fue, desde luego, uno de los discípulos que había escuchado estas cosas directamente de Jesús, y años después les escribe a sus compañeros cristianos en esta carta llamada Primera de Pedro, y les escribe a cristianos exiliados. Comienza de esta manera en el verso 1. Saludo a los que se hayan expatriados y dispersos, y que fueron elegidos. Desde el principio, Pedro usa un lenguaje que les da identidad. Él sabe que si saben quiénes son, entonces sabrán cómo vivir. Así que les dice que fueron elegidos. También son expatriados. Son el pueblo elegido por Dios, pero también están sufriendo. Unos versos más abajo, en el verso 6, Pedro les dice: aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Al igual que Jesús, Pedro expresa la realidad de que como cristianos vamos a experimentar sufrimiento. Tendremos pruebas en el camino. El dolor será parte de vivir en este mundo. Pero observen que hay un modificador aquí. Me encanta. Pedro dice que será por algún tiempo. Específicamente aquí, Pedro les está hablando a cristianos que están sufriendo persecución y les escribe por dos motivos: para advertirles y para darles ánimo. Enfrentarán oposición, pero hay una oportunidad de vivir su fe y de mostrar la diferencia que Jesús marca. Las palabras de Pedro fueron oportunas para sus lectores originales, pero también son oportunas para nosotros hoy. Su consejo fue útil para ellos, pero también es útil para nosotros porque no siempre sabemos cómo responder cuando alguien no está de acuerdo con lo que creemos o quizás se burlan de nosotros o nos ridiculizan. El público al que le escribe, estos cristianos, van a enfrentar un futuro abrumadoramente difícil. Y por eso les recuerda que este mundo no es su hogar. En los versos 3 y 4, Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Pedro habla aquí de una esperanza viva, incorruptible. Eso significa que la muerte no la puede tocar. Incontaminada. No va a ser contaminada por el pecado. Imperecedera. No se deteriora con el tiempo. Tenemos una vida nueva y una esperanza viva porque tenemos una herencia que ha sido asegurada y está con Él por siempre y para siempre en el cielo. Entonces nuestra vida nueva en Cristo nos da un derecho natural. Es nuestro derecho estar con Él llegado el día. Nos aferramos a eso con ambas manos cuando las pruebas y el sufrimiento de esta vida comienzan a aparecer en nuestro camino. Veremos esto mientras estudiamos juntos la carta. Pedro va a desafiar a estos cristianos acerca de cómo deben vivir en una cultura cada vez más hostil. Cómo vivimos proviene de quienes somos, y si nos podemos aferrar a la esperanza de nuestro verdadero hogar,
Si podemos empezar a comprender nuestra herencia, entonces podremos tener fuerza y perseverar. Pedro explica que esta esperanza viva debería traducirse en gozo para los cristianos. Verso 6. Esto les causa gran regocijo. Y esta es una de las cosas que veremos en el libro de Primera de Pedro, que de manera simultánea podemos experimentar el sufrimiento y la alegría. En otras palabras, Pedro no dice, miren, la vida es miserable y la van a odiar, pero algún día tendrán alegría. Eso no es lo que él hace. En cambio, junta esas dos cosas y señala que el sufrimiento y la alegría, por causa de Cristo, pueden coexistir. Esas pruebas también demostrarán que nuestra fe es genuina. Quizás lo hayan oído de esta manera. Este mundo no es su hogar, están solo de paso. Nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza está en nuestra salvación. Fue anunciada por los profetas. Pedro dice que nos fue compartida a través del Espíritu Santo. Miren los versos 10 y 11. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Incluso en el Antiguo Testamento conocieron nuestra esperanza a través de nuestros sufrimientos. Fue profetizada, fue cumplida en Cristo. Y el punto es que nada de esto es una sorpresa para Dios y por eso no tiene que ser una sorpresa para nosotros. No toma a Dios desprevenido, no nos tiene que tomar a nosotros desprevenidos. Dios no va a desperdiciar sufrimiento y, como Pedro dice, al final tendrá como resultado algo hermoso. Tiene como resultado la salvación para nuestras almas. Así que el sufrimiento es nuestra realidad aquí, pero la salvación es nuestra realidad allí. La pregunta es, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Pedro nos va a señalar dos cosas en este libro: que vivamos en santidad, que nos amemos. Primero, porque somos el pueblo elegido por Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Deberíamos vivir de acuerdo con esa identidad. Deberíamos buscar vidas santas porque Dios es santo. Así lo expresa Pedro en el verso 14. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. La palabra santo literalmente significa apartado, separado. Entonces, debería existir este carácter distintivo en cómo vivimos, pero es difícil para nosotros porque por naturaleza humana no necesariamente queremos ser distintos, no queremos estar afuera, queremos estar adentro, no queremos que nos excluyan, nos gusta estar incluidos, queremos ser parte de las cosas y por eso es difícil vivir una vida santa, porque cada vez más nos encontramos en la minoría. Pero Pedro nos recuerda, miren, esto es lo que son los hijos de Dios, han sido elegidos, están incluidos en esta familia, y porque Dios es su Padre, no adoptan las costumbres de este mundo, sino que viven una vida que es un reflejo de quienes son como hijos de Dios. Vivimos en santidad y, en segundo lugar, va a enfatizar que nos amemos los unos a los otros. Amamos de manera genuina. Miren el verso 22. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros. Y luego agrega, de todo corazón. Queriendo decir no porque les estoy diciendo, sino porque se preocupan genuinamente los unos por los otros. ¿Cómo hacemos eso? Cuando estamos sufriendo, la tendencia es centrarse en uno mismo. Pero Pedro dice no, pongan su atención en los demás. Así que quizás escribimos una nota o compartimos una palabra de aliento o hacemos una comida, pero les hacemos saber a las personas que las amamos, que estamos orando por ellas, que estamos pensando en ellas. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Eso es lo que hacemos. Estos son nuestros hermanos y hermanas, y esto es lo que significa ser parte de una familia. Así que, hermanos y hermanas, recuerden quiénes son. Nuestro comportamiento fluye de nuestra identidad, y quiénes somos determina cómo vivimos. Como cristianos, somos expatriados de esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Así que pasamos nuestro tiempo en esta tierra viviendo en santidad y amando a los demás.